invertimos muchísimos recursos en que nuestros hijos mejoren y consoliden un segundo idioma. De hecho, estamos absolutamente comprometidos con esta idea. ¿Pero estamos enfocando correctamente nuestros esfuerzos en esa dirección? Aquí te traigo 5 acciones que puedes empezar a implementar desde ya con tu hijo o con tu hija para que empiece a amar los idiomas. Mi top 5 acciones que puedes empezar a implementar con tu hijo desde ya son ver pelis, series en versión original, escuchar podcasts, leer en inglés, tomar clases particulares, clases extracurriculares por fuera del colegio y, por supuesto, viajar al extranjero. La primera de ellas es una de las más fáciles de implementar, que es, efectivamente, ver ese contenido, esas series, esas pelis, en versión original. Directamente a golpe de clic podemos cambiar, bien sea en las plataformas de Netflix, de HBO, Disney+, sea cual sea la plataforma, a golpe de clic nos permite poder cambiar el audio que estamos viendo. Siempre recomiendo intentar, si es un contenido relativamente fácil de seguir por los diálogos, por las expresiones que utilizan, ponerlos sin subtítulos, ¿vale? Para hacer oído y poquito a poco irle ampliando no solo las horas de contacto que tienen con inglés a través de estas pelis, sino ir viendo nuevos contenidos también en versión original, ¿vale? Esto es fundamental porque nos va a ayudar a entender diferentes acentos y poco a poco coger esas expresiones que en un entorno igual de académico de las clases no lo vamos a ver, pero sí en un entorno más, digamos, más natural en las series y películas que a ellos les gusten. La segunda de ellas es la lectura. Leer en inglés. No nos engañemos, si a nuestros hijos ya les cuesta leer, coger un libro y dedicar 40 minutos, una hora a leer un libro en castellano, imagínate en inglés, ¿no? Por lo tanto, lo que aquí suelo recomendar siempre es coger libros que a priori sean más sencillos, que no necesariamente tiene por qué ser en papel, puede ser un blog, un contenido escrito, revista, cómic, cualquier cosa que a priori a nosotros nos pueda gustar, nos pueda llamar más la atención. Es fundamental que empecemos poquito a poco, 10 minutos, 15 minutos máximo, todos los días, porque eso nos va a permitir ir cogiendo un vocabulario, una comprensión lectora muy importante y nos va a ayudar enormemente a luego mejorar nuestro día a día en cuanto al inglés se refiere. Todas las acciones que vamos a ir detallando es fundamental que ellos lo disfruten. No tiene por qué ser algo que venga impuesto desde mi madre, mi padre, que me obliga a sentarme a leer este cómic o me obliga a escuchar este podcast. No, al final de lo que se trata es que nosotros les acompañemos, porque no nos olvidemos que lo que queremos es cambiar su percepción que tienen con el inglés, con los idiomas. Esto no va de que tenemos que sacar un 6, sacar un 7 en un examen y ya está. No, en absoluto. Esto va de que ellos tienen que hacer clic, les tiene que hacer clic en la cabeza y que tienen que empezar a entender que aprender un segundo idioma no es algo, un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir cosas mayores, para poder comunicarte, para poder viajar, que te abra puertas, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante, porque luego experiencias y opciones para aprender y consolidar un idioma hay millones de ellas. Lo que sí que es verdad es que todas esas experiencias, todas esas opciones pasan porque tú en tu cabeza entiendas que esto no es algo obligatorio, esto no es algo ni mucho menos negativo o algo que tengas que estudiar per se, sino que es algo que te permite, ¿no? Que te abre puertas y que te permite poder conectar con otras personas. Y eso es fundamental que lo entiendan. La tercera acción que puedes empezar a hacer con tu hijo desde ya es podcasting. Esto es una herramienta maravillosa, brutal, para que nuestros hijos, a través de los contenidos que a ellos más les gusten, de los temas que les apasionen, desde deportes, historias de terror, historias de amor, viajes, prácticamente cualquier tema que te puedas imaginar, existen podcasts actualmente, hay plataformas especializadas y nos permite, mientras estamos haciendo una actividad que nos gusta, mientras estamos en el gimnasio, mientras estamos paseando por la calle o haciendo cualquier otra cosa, podemos estar escuchando ese contenido que a nosotros nos gusta, que nosotros nos hemos elegido, haciéndolo en inglés. Por lo tanto, es una forma muy buena de que ellos entiendan ese contenido, que vayan poco a poco ampliando ese vocabulario en ese tema que a ellos les gusta, y eso les va a hacer también enriquecer mucho más su inglés. Y es básico que les acompañemos en ese proceso, que nos sentemos con ellos, que veamos cuáles son los distintos podcasts que hay, cuáles son los niveles, porque luego también no nos engañemos, estar escuchando durante 30 minutos o 15 minutos o una hora un podcast sobre cualquier tema
tiene que estar adaptado a nuestro nivel, porque ahí no vamos a tener el apoyo ni visual de estar viendo lo que está comunicando la otra persona, ni tampoco a través de los subtítulos. Por lo tanto, básico, fundamental, primero, que sea una temática que a ellos les guste, que a ellos, voy a más, no es que les guste, es que les tiene que apasionar, ¿no? Y segundo, que sea algo adaptado también un poquito al nivel. Muchas veces pasa también con los contenidos audiovisuales. Nos gusta una serie, nos gusta una peli, pero resulta que lo ponemos en versión original sin subtítulos y nos damos cuenta que no pillamos absolutamente nada, que no entendemos nada. ¿Cómo puede ser posible? Yo tengo un nivel alto de inglés, ¿cómo puede ser posible que me ponga a escuchar este podcast, que me ponga a escuchar este contenido, esta serie, esta peli, y no lo entienda absolutamente nada y no pille nada? Bien, eso básicamente es porque el propio contenido está hecho dependiendo de a qué perfil, ¿no? A qué audiencia, con un nivel más coloquial o más alto, y no está especialmente pensado para estudiantes extranjeros que están mejorando, consolidando su nivel en este caso, su nivel de inglés. Por lo tanto, es básico que cojamos contenido que esté adaptado a nuestro nivel y que, como ya decía antes, por supuesto a ellos les guste, ¿no? Porque eso va a hacer que se enganchen todavía más a escuchar esos podcasts, a ver ese contenido y casi sin darse cuenta van a estar mejorando, aprendiendo un montón de palabras, un montón de estructuras que luego los van a poder aterrizar en su día a día. Otra de las acciones también muy recomendable que podemos hacer son tomar clases extracurriculares, clases por fuera del colegio, bien sean en lo que vienen siendo academias más tradicionales o clases particulares, clases one-to-one. Yo tengo 3 hijas, como sabéis, 2 de ellas están tomando clases extracurriculares, una la tengo dando clases individuales, clases one-to-one, y a la otra la tengo en academia. Por lo tanto, ambas 2 opciones son perfectamente válidas, funcionan muy bien y creo que el secreto está en ver qué es lo que necesitamos, bien por logística interna de familia, bien por presupuesto, bien por qué le viene mejor a mi hijo o a mi hija para seleccionar una opción u otra. Os cuento un poco las 2 opciones básicas. Las academias más tradicionales suelen funcionar bastante bien, suelen ser grupos reducidos, dependiendo de la academia, pero estamos hablando de unos 8, 15 alumnos máximo. Suelen ser profesores nativos y que utilizan una metodología bastante dinámica. Por lo tanto, se suelen enfocar bastante en esa comunicación activa y no tanto de estar sentados en un escritorio rellenando huecos. La segunda opción son las clases one-to-one, las clases particulares. Yo soy muy fan de esta opción. Mi hija mayor está tomando ese tipo de clases. Son clases online que creo que a ella le va muy bien, porque al final nosotros por logística interna de familia es bastante complicado poder movernos por las tardes, yendo recogidas y venidas, cada una tiene sus actividades y sus historias. Por lo tanto, creo que la facilidad que te da el poder estar en tu casa, en tu cuarto, con el portátil o con la tablet y poder conectarte a la hora que tú elijas, creo que tiene muchísimas más ventajas. Está especialmente orientado, así nosotros lo queremos, son clases de conversación, por lo tanto, poco a poco vas mejorando, te vas soltando un poco, te vas quitando ese miedo a hablar en inglés. Y también puedes seleccionar profesores nativos o profesores que igual no son nativos, pero que trabajando con niños tienen esa facilidad, ¿no?, de enganche, de dinamismo de las sesiones, de las clases, y creo que también da un estupendísimo resultado. Depende de cada uno, depende de cada familia, y lo que a nuestro hijo le puede venir bien no tiene por qué ser lo que le venga bien al hijo del vecino, ¿no? Al final, las clases online creo que no son para todo el mundo. Si no nos conectamos correctamente, si tenemos problemas físicos incluso de conexión, puede ser una sesión muy tediosa, se está cortando todo el rato, el audio no se escucha bien, el vídeo se ve un poco regular, se corta, por lo tanto eso interfiere bastante y genera mucho ruido en la sesión. Por lo tanto, creo que al final cuando hablamos de aprender un segundo idioma, da igual el tiempo que le dediquemos, pero si le dedicamos 50 minutos, 1 hora, 2 horas a la semana, creo que hay que estar totalmente focus, totalmente orientado en eso. Y si tenemos que estar más preocupados del dispositivo, de la conexión a internet, del audio, de que mi hijo se levante, se vaya al baño y desaparezca durante 10 minutos, pues lógicamente eso va a poner cortapisas a la experiencia de clase, y creo que eso va en defecto nuestro. Por lo tanto, como, insisto, me escucharéis muchas veces decirlo, como el objetivo principal de todas estas acciones va encaminado a que nuestro hijo disfrute y cambie un poco ese chip y deje de verlo como algo obligatorio, como algo negativo, como tengo que tomar clases
porque estoy suspendiendo. No, en absoluto. No es que tengas que tomar clases porque estás suspendiendo, sino que tienes que tomar clases para reforzar, para ayudarte y para mejorar y quitarte esas capas, ¿no? de vergüenza, de miedo a expresarte y para hablar en inglés, porque no nos engañemos. El problema que tenemos ahora no es que nuestros hijos o nuestros estudiantes no sepan hablar inglés. Eso es una leyenda que corre por todos lados, pero es absolutamente falsa. No es que no sepan inglés. De hecho, tienen un nivel muy alto de inglés. Tienen un nivel de gramática espectacular que ya lo quisieran muchas generaciones anteriores. El problema no es ese, sino que no tienen la oportunidad de ponerlo en un entorno real, de poner a prueba todo ese inglés que tantos años llevan estudiando. Fijaos, un estudiante medio de 15 años lleva estudiando en torno a unos 10, 12 años inglés. Mis hijas ya desde pequeñitas, con 3 años en la guardería, ya empezaban a hablarles en inglés, los colores, los números y expresiones muy sencillitas. Bien, pues eso, que tantísimos años llevamos hablando, llevamos estudiando en las escuelas, simplemente lo que tienes que hacer es trasladarlo a un entorno real, poder hablar, poder comunicarte, poder expresarte, y para eso todas estas acciones que estamos comentando nos va a ayudar enormemente a adquirir mayor confianza, porque en el momento que nosotros estamos disfrutando de esta experiencia de aprendizaje, nos da menos miedo a la hora de expresarnos, que ese es principalmente el principal, valga redundancias, es el miedo que solemos tener como estudiantes, ¿no? A hablar, y si me equivoco, y si no voy a saber cómo decirlo, cómo se decía esa estructura, esa frase. Bueno, pues al final todo este tipo de acciones sirven para ganar confianza, para ganar vocabulario y ganar estructuras, fluidez en esas estructuras, para ir poco a poco empeñando. Y esto me lleva a la última acción, al último tip, importantísimo, súper básico. Todo lo que hemos hecho antes está fenomenal, pero como ya he dicho en el punto anterior, tenemos que ser capaces de crear un entorno real en el que ellos puedan trasladar todo ese inglés, todo ese idioma que tantos años llevan estudiando, que tantos podcasts han estado escuchando, que tanto contenido original han estado consumiendo. Es el momento de realizar experiencias en el extranjero. Viajar al extranjero directamente te cambia la vida, te abre la mente de tal forma que no es solo realizar un curso de inglés de 2 semanas en Estados Unidos. No, es muchísimo más que eso. Es entender la cultura ajena, es entender la forma de vida, es entender, por supuesto, esa gastronomía que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero que también forma parte de la cultura de un país. Entonces, todo eso es lo que nos da viajar al extranjero, y sobre todo cuando uno viaja al extranjero le ocurren cosas. Te va a permitir efectivamente poder entender que el mundo es mucho más grande que tus amigos, que tu club deportivo, que tu colegio, que tu barrio. Es muchísimo más grande que eso. Yo siempre suelo englobar 3 tipos de programas distintos. Primero de ellos son los programas orientados para colegios o centros educativos, en los que son programas que básicamente incluyen siempre 3 pilares básicos o más fundamentales, que es el alojamiento. Te alojas en una familia nativa o en una residencia. Tienes un programa de excursiones, actividades un poquito variopinto, y tienes un curso de idiomas, un curso de inglés, un curso de francés, básicamente repartido durante toda la semana. Esto es una primera toma de contacto que siempre suelo recomendar, pues bueno, para los alumnos quizás que son un poquito más pequeños o que les da un poquito más de miedo esas salidas, ¿no?, sin sus padres al extranjero. Estás en un entorno mucho más controlado porque viajas con tus compañeros de clase, viajas con tus propios profesores, y te permite esa primerísima toma de contacto, insisto, real, en un entorno real, con una familia distinta, con unos profesores nativos, y eso poco a poco te va ayudando a entender cómo funciona el tema del aprendizaje de los idiomas. Insisto, mucho más que todo eso es esa apertura de mente que les abre, y es el inicio de esa escalera, ¿no?, que más adelante puedes ir tomando. El segundo programa, quizás un poquito más, ya una estancia un poquito más larga, es salirnos de estos grupos escolares, grupos que se organizan en los colegios, e irnos en verano, generalmente aprovechando el mes de julio, el mes de agosto, estamos de vacaciones, está bastante extendido, que le dediquemos 2, 3, 4 semanas, dependiendo un poquito de la estancia que queramos o del presupuesto que tengamos, en realizar una experiencia semejante a la que hemos hablado antes, pero realizándola durante los meses de verano, ¿no? Al final aquí tenemos, pues igual, te puedes ir a Reino Unido, te puedes ir a Estados Unidos, a Canadá, dependiendo un poco de las necesidades
necesidades o las preferencias de cada uno, de cada familia. Existen programas súper completos donde tienes absolutamente todo incluido y que puedes pegarte 3 semanas en la costa oeste en Estados Unidos o simplemente realizar un mes haciendo un programa en una granja en Irlanda, ¿no? O sea, al final, diferentes opciones para todos los públicos, para todos los niveles y sobre todo para todos los intereses y todos los bolsillos. Es verdad que estudiar son experiencias que cuestan un poquito más en comparación con esos programas escolares, pero totalmente recomendables si lo que queremos, ya digo, es tener una experiencia real en un entorno real de idiomas. Precisamente por la parte un poco más económica, porque al final estos programas, como ya digo, pegarte 3 semanas, 4 semanas en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, Reino Unido, no son experiencias económicas, no son experiencias baratas. Surge una tercera vía que cada vez tiene más demanda, cada vez tiene más fuerza y que verdaderamente cobra mucho sentido, que es la idea de realizar un programa de año escolar en el extranjero. Al final, en vez de gastarme 3.000, 4.000 euros en 3 semanas o 4 semanas en que mi hijo se vaya a Irlanda durante un mes, bueno, pues lo que voy a hacer es agarrar lo que me gastaría en esos cuatro veranos y que mi hijo se vaya a atender tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, un año entero a Irlanda, a Estados Unidos o a Canadá. Al final esto es una experiencia muchísimo más enriquecedora porque tienes una estancia completa de un curso académico junio y julio, por lo tanto te pegas 9-10 meses viviendo en el extranjero, conviviendo con una familia distinta, con todo lo que eso te aprende, con todo lo que eso te enseña y nos permite entablar esas relaciones con estudiantes, con otros adolescentes de nuestra misma edad, de nuestro mismo nivel en esos países. Cómo son cuando viajan para allá en septiembre y cómo son cuando vuelven en junio o en julio. Es un alumno totalmente nuevo, totalmente distinto, mucho más maduro, donde crece a nivel emocional, a nivel de esfuerzo, sabe lo que cuestan las cosas, sabe el esfuerzo que sus familias, sus padres han tenido que hacer para desembolsar semejante programa, son conscientes de ello, lo aprovechan al máximo. Y por norma general da un resultado que, por supuesto, en cuanto al idioma se refiere, deberíamos volver con un nivel muy alto de idiomas. Tened en cuenta que estamos constantemente 24/7 hablando, escuchando, dando clases, estudiando, haciendo nuestras actividades favoritas, practicando waterpolo, practicando esgrima, practicando nuestro deporte. Lo podemos seguir manteniendo cuando estamos fuera, pero eso también me está dando porque estamos en un entorno distinto fuera del aula, pero seguimos, ¿no? Enchufados al inglés, practicando jugadas, escuchando a mi entrenador, escuchando la charla, todo eso es en inglés. Luego cuando venimos con las familias o en la residencia con otros estudiantes, estamos 24/7 conectados, por lo tanto el rendimiento que obtenemos es bestial, altamente recomendable y bueno, al final es un poco de lo que se trata, ¿no? De llegar a ese punto, digamos, de realizar esa experiencia. También hay que irles preparando durante tiempo para que ellos sean conscientes de lo que van a vivir. Al final es una experiencia, yo siempre lo digo que es como muy montaña rusa, ¿no? De emociones, en el que tienes picos de estar muy arriba, muy excitado, porque es todo nuevo, conoces un montón de gente, tienes un montón de estímulos que te hacen sencillamente que te explote la cabeza, pero también tienes momentos un poco de bajón, ¿no? Al final dices, oye, pues me quedan todavía 8 meses, estoy aquí en Canadá, estoy a menos 20 grados bajo cero, a 20 grados bajo cero, no veo la luz del sol y todavía me quedan muchos meses por delante. ¿En qué momento he decidido venirme hasta aquí? Pero bueno, todo va pasando, todo pasa y sí que es verdad que, insisto, para llegar a ese punto previamente hay que haber tenido ciertas experiencias anteriores. Todo va encaminado a lo mismo y un poco el resumen y el contenido que quiero que te quedes con este vídeo va orientado en esa línea.
cuando queremos que nuestro hijo curse un año fuera o luego en la universidad que realice un programa de Erasmus, un programa de intercambio de estudiantes, opciones hay miles, todas las que queramos, para todos los públicos. Te puedes hacer incluso un intercambio absolutamente gratuito en el que no pagas nada, que tu hijo se marcha un año fuera y te traes a un estudiante extranjero aquí. O sea, tienes miles de opciones, pero sí que es verdad que todas ellas pasan porque tengamos interés por los idiomas. Ese es el kit de la cuestión, ese es el resumen básico. Si tuviera que resumir este vídeo, que ya se me está alargando más de lo que había planificado, si tuviera que resumir el contenido de todo ese vídeo, de todo este vídeo en una pequeña frase, es esa. Lo más importante es ser capaces de despertar el interés por el idioma, y para eso vamos a ir haciendo todas esas acciones. Algunas nos cuestan más, algunas nos costarán menos, pero sí que te recomiendo que empieces a realizar todas estas acciones desde ya con tu hijo para llegar a ese punto en el que sea él, sea ella la que nos pida: oye, mamá, papá, quiero irme fuera, quiero estudiar aquí, quiero aplicar a no sé qué universidad en Estados Unidos o en Reino Unido. En definitiva, aprovechad la oportunidad. Creo que tenemos todos los medios. Existe una industria muy profesional en este sector en cuanto a los programas, viajes al extranjero. Tenemos todas las facilidades del mundo a la hora de poner a golpe de clic, cambiar el idioma que estamos escuchando de Netflix, el podcast que sea, ponerlo en versión original. Creo que tenemos todas las facilidades del mundo para poder conseguirlo. Tenemos unos programas de bilingüismo en los colegios, implantados en los colegios, que están dando muy buenos frutos, aunque haya que ir corrigiendo poquito a poco ciertas cosas. En general, insisto, está funcionando. En cuanto al nivel de inglés de nuestros estudiantes, está mejorando enormemente. Tiene un nivel muy alto, como ya decía al principio, y os recomiendo que sigáis en esa línea, que sigamos trabajando en esa línea todos como padres, empujando, porque al final verdaderamente se va a conseguir los resultados. Si te ha gustado este contenido y quieres que vaya poco a poco subiendo más contenido educativo en ese sentido, a lo que me dedico, a lo que soy más experto, que es en educación, es en temas de idiomas, de programas en el extranjero, déjame un comentario. No te olvides de seguirme aquí para estar al tanto de todos los contenidos que vaya subiendo. Déjame un comentario si tienes alguna duda, algo que quieras que realice algún vídeo especial sobre un tema en concreto, algo que te preocupe en particular. Y por supuesto iré preparando ese contenido explicando todos los programas que hay, todas las diferencias, opciones de destinos, países, temas de visados, un montón de cosas que iré preparando. Sin más, espero que te haya gustado. No te olvides de seguirme y déjame en comentarios. Un saludo.